Maite Noriega. ¿Cómo está usted? Me da un gusto enorme saludarle. Vamos a empezar a fondo. Hoy vamos a tocar un tema que seguramente está en la mente de muchos de nosotros. Vamos a preguntarnos si tenemos un proselitista o un gobernante, si hay proselitismo o gobierno, o qué carambas está pasando. Y para hablar de este tema tengo el privilegio de contar con la presencia de Adriana Dávila. Ella es política, es del Partido Acción Nacional, se dedica a la actividad política, es una profesional de la política y también una activista. Y tengo el gusto de contar con la presencia de José Fernández Santillán. Él es investigador, profesor investigador del Colegio de Jalisco y un conocido, un viejo amigo con el que he tenido el privilegio de participar en otros programas. Doy la bienvenida a ambos, le doy la bienvenida a usted y a tocar este tema. ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué está pasando? Porque antes se hablaba mucho del quinto año de gobierno, ese año en el que el presidente en turno, para los que tenemos más, se incorpora ya, qué gusto, se incorpora Andrés Pausco, el periodista y director editorial de Cuestiones. Andrés, bienvenido, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Perdón, tuve unos problemas técnicos, por eso me tardé un poco, pero aquí estamos y muy felices de acompañarte aquí. Gracias. A todo tu auditorio. Estamos hablando Adriana, que durante muchísimos años el quinto año de gobierno era clave. Era clave porque una vez que el presidente en turno designaba de manera digital a su sucesor, se acababa su poder y en ese momento empezaba a gobernar o empezaba lo que llamábamos la cargada, en la que todos se iban a rendirle pleitesía a quien sabíamos, suponíamos, inferíamos que sería el nuevo presidente de este país. Yo creo que este ha sido el sexenio más corto de la historia porque desde el año pasado estamos viviendo el quinto año cuando el jefe del Ejecutivo, que dijo ser el destapador oficial, nombró a lo que llamó las corcholatas. Yo creo que para diferenciarse de aquellos que destapaban a los famosos tapados. ¿Qué está pasando con las corcholatas? ¿Qué está pasando desde el año pasado cuando el presidente designó a sus candidatos o a sus tapados? ¿Sigue gobernando o simplemente decidió empezar a hacer abierta y francamente una campaña? Empiezo contigo, Adriana. Muchísimas gracias, Maite. Un gusto compartir contigo este espacio, con Andrés, con José Fernández. Muchísimas gracias. A ver, en principio yo te diría que para México esto es nuevo relativamente, para nuestro país, porque en las últimas décadas por lo menos las cosas habían sido diferentes. Se había fortalecido instituciones democráticas que nos permitían que hubiera gobiernos, que tuviéramos una especie de equilibrio con todas sus deficiencias y con todos sus momentos, pero la pregunta que yo estaría poniendo sobre la mesa no es si ahora hay proselitismo, es cuándo hubo gobierno. Y la realidad es que no hubo gobierno desde el primer día que Andrés Manuel López Obrador gana. Déjame decirte que el primer signo que tuvimos de que para el presidente de la República lo más importante era la política electoral y no la política pública es que, uno, él crea un partido para sí mismo, para ser el candidato, para poder tener un movimiento, un partido en donde solo él manda y sigue mandando. Dos, una vez que gana, toma la decisión de empezar a destruir cosas para aparentemente construir. No veo ninguna construcción específica. Modifica la ley orgánica de la administración pública y en esa modificación de la ley orgánica de la administración pública establece algunas características de los años 70 que tiene que ver básicamente con desplegar toda una red de promotores de voto en todo el país. Nombra a un superdelegado
que le llama representante del gobierno, la mayor parte de ellos se convierte en candidatos a gobernadores y toma por asalto el poder, a pesar de que su llegada fue una llegada democrática, eso nadie lo puede criticar, pero lo cierto es que hoy esa posibilidad se ve cada vez más lejana y tenemos a un jefe de partido en la presidencia de la República más que a un gobernante. Lo hemos tenido los últimos 4 años, desde que ganó, no desde que empezó a gobernar, o más bien oficialmente. Yo creo que él empezó a gobernar desde el día que fue su triunfo y fue como marcó el estilo. No tenemos gobierno, Maite, y a mí me parece que eso es lo más grave que estamos viviendo en este momento. Gracias, Adriana. José Fernández Santilla. Lo que está pasando ahorita, Maite, saludo a Adriana y a Andrés y al público que amablemente nos sintoniza, es que se han roto las tradiciones, los protocolos, porque antes, como bien apuntabas, el presidente de la República, en la época del régimen de la Revolución, aguantaba hasta el último momento el nombre de el candidato del PRI, que seguramente era el sucesor. Entonces, era una ritualística que consistía en llamar a lo que hoy se llaman corcholatas los tapados. Y el único que lo podía destapar desde arriba era el presidente de la República. Y luego, pues realmente se trataba de un dedazo. Y él era el presidente en turno, quien podía decidir y quien sabía por antelación quién era su sucesor. Se está tratando de repetir ese viejo cuadro que dejó atrás la transición a la democracia, porque la transición a la democracia significa incerteza de quién va a ser el siguiente gobernante, por la misma competencia equitativa entre los partidos políticos. Pero al proceder de esta manera, López Obrador lo que lanza son globos sonda, es decir, distractores para que la gente vaya viendo quiénes van a ser o supuestamente van a ser las personas que puedan ocupar la candidatura de Morena y seguramente la presidencia de la República. Que son, bueno, Claudia Sheinbaum, que como dijo Carlos Alarraqui, es la niña de sus ojos, Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, y a un forzado, Ricardo Monreal, el presidente de la Cámara de Senadores. Entonces, es un distractor, pero ya surtió efectos y ya movió al INE a llamarles la atención a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, porque están asistiendo a eventos que muchos se parecen a mítines de campaña. Entonces, estamos viendo cómo hay un proceso político manejado por López Obrador a través del cual le da cuerda a ciertos grupos dentro de su propio partido y mantiene la opinión pública movida hacia otro punto diferente del cual no tiene que decir, porque como dijo Macario Esquetino, aparte de las conferencias mañaneras, no hay nada más porque no hay gobierno, y en eso coincido con Adriana. Andrés Pasco, tenemos proselitista o gobernante. Estamos en el 5º año de gobierno o en lo que se conocía como el 5º año de gobierno. Bueno, primero que nada, un gran saludo a ti, un gran saludo a José Fernández y a Adriana, gracias por invitarme. Gracias. Y un saludo a tu auditorio.
En efecto, estamos viendo una campaña muy acelerada, pero tenemos que recordar algo. Todo gobierno tiene la principal aspiración de repetirse y de continuar. Lo que es muy interesante de esto no es solo que la carrera presidencial se ha acelerado, sino que fue el mismo Andrés Manuel quien la aceleró. Y en el proceso de hacerlo, de alguna forma se va volviendo en lo que llaman un pato cojo, ¿no? Porque vas perdiendo poder en la medida. Y yo creo que esa es parte de la estrategia que tiene de estar poniendo a sus alfiles a competir entre ellos. La forma en que los ha soltado a la campaña y les ha dado plena libertad para actuar, para incluso usar recursos públicos para eventos y etcétera, a fin de promocionarse, es una cosa muy novedosa. Y yo creo que habla de los conflictos de poder al interior y de cómo Andrés Manuel de alguna forma le está recordando a todos: no se equivoquen quién es el jefe, porque quien va a decidir quién se va a quedar soy yo. Y entonces en ese proceso lo que está haciendo es ponerlos a todos en una especie de jaque mate para que al final se dediquen a tratar de complacerlo. O sea, lo que vemos con Claudia Sheinbaum es absolutamente espectacular, ¿no? Ebrard por su parte, y el hecho de que él mismo haya sumado a Adán Augusto, y después de las quejas de Monreal haya sido pues incluido de forma pues, somera y un poquito despectiva en el asunto, es muy interesante. Pero a mí siempre me ha llamado la atención el uso del lenguaje del presidente, que es muy efectivo y es muy interesante. Y llamarles corcholatas a quien él piensa que podría ser el próximo presidente o presidenta de México, tiene un elemento como entre cariñoso y despectivo que me llama mucho la atención. Es como si les dijera mis cachorritos, ¿no? Y en ese sentido, creo que Andrés Manuel intencionalmente aceleró la carrera, pero también creo que es parte de una cortina de humo. Este gobierno es un gobierno profesional, las cortinas de humo. Se la pasa poniéndonos a hablar de cosas que no son necesariamente muy importantes en el momento, cuando están pasando cosas terribles. O sea, tenemos masacres, tenemos feminicidios, y estamos hablando de pues, que Sheinbaum estuvo de paseo y que Ebrard acá, y etcétera, etcétera. Y eso nos habla mucho del estilo personal de gobernar de Andrés Manuel. Nos quiere tener hablando de lo que él quiere que hablemos, ¿no? Y en este sentido lo logra. Ahora, de que ha habido un proselitismo que, para mi gusto, pues al menos bordea la ilegalidad, es absolutamente evidente. De acuerdo. Entonces, sí son diferentes. Este quinto año de gobierno está promovido a propósito, precisamente, infiero que para distraer la atención de la ciudadanía, de la gente, de los problemas reales que nos aquejan. Ahora, el hecho de que estas corcholatas, porque además, vaya, así las llama el presidente, que para mí tiene un carácter más despectivo que cariñoso, estas corcholatas estén actuando de la manera en la que lo hacen, pues sí rompe el principio de equidad electoral, además de que constituye violaciones a la ley por la manera en la que lo están haciendo. ¿No es así, José Fernández? ¿Estoy contigo? Sí, efectivamente, el PRD presentó ya una inconformidad por lo que llamó actos anticipados de campaña el 12 de junio en el Estado de México y el 26 de junio en Coahuila, en donde se presentaron algunas de las corcholatas, pero también en el Estado de México candidatos o gente que se habla como aspirante a ser candidatos al Estado de México. Entre ellos, todos lo sabemos, Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública, y el senador Higinio Martínez. Entonces, por esta razón, el secretario de la Comisión de Quejas y Denuncias, Carlos Ferrer, dijo que esto va en contra de la equidad en la competencia electoral, porque aparte de que dentro de Morena
se han desatado las especulaciones y todo lo demás, recordemos que estamos viviendo en un régimen democrático en donde una de las primeras condiciones y por las que luchamos durante años es que hubiera equidad en la competencia electoral, tanto en acceso a los medios de comunicación, en dinero y en exposición frente a los ciudadanos. Entonces, raya en la ilegalidad, como dice Andrés Pasco, y esto sigue un procedimiento legal, porque recordemos lo siguiente, esto es hecho por el INE. El INE lo que hace es organizar las elecciones, pero quien sanciona las elecciones es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, seguramente esta queja va a pasar, si avanza, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y puede convertirse en un delito electoral. Déjame decirte, agregar otra cosa. Mientras esto sucede, el INE, la comisión, ya señaló a 30 personas para invitarlas a que no se presenten en los actos que organice Morena, entre ellos el presidente, el vocero del presidente, desde luego Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y al propio Ricardo Pasco y gobernadores que han estado presentes en este tipo de eventos. De acuerdo. Era Ricardo Monreal, ¿no? Ricardo Monreal, sí. Sí, pues sí, yo creo que sí. Ya. Andrés Pasco volvió así como diciendo, Dios mío, ya cambiamos de programa. ¿Qué dije? Ricardo, ¿qué? Adriana Dávila, ¿cuál es tu opinión en este sentido? Sobre todo con un presidente para el cual la legalidad es un estorbo y es algo de lo que se puede prescindir siempre y cuando convenga hacia sus intereses. Mira, de los primeros mensajes que recibimos cuando inicia este gobierno, estimada Maite, es el presidente dice, yo soy la Constitución, la viola todos los días, entonces él es la Constitución. Él es el secretario de Estado de todas las áreas. No hay una sola decisión en la que haya independencia de cualquiera de los secretarios. Él es las leyes, las cambia a su manera. Él justifica las violencias, la falta de programas, la falta de política pública, la falta de transparencia, en fin, es un gobierno unipersonal. Por eso insistía en que era importante saber cómo había llegado. Segundo, yo creo y no es que no coincida con Andrés, pero me parece que no es que sea un gobierno profesional, es un dirigente profesional de un partido político. Eso sí está haciendo una estrategia de carácter electoral, pero como gobierno deja muchísimo que desear. Y me parece patético que tres personajes, los que ya se mencionaron, no quisiera repetir los nombres, se permitan tan solo la humillación y la pérdida de dignidad de que se les llame así. En un tiempo, en un momento en el que la dignidad tendría que ser uno de los principios básicos por los que de los seres humanos y quienes hacemos política tendríamos que regirnos, ¿no? Y creo que eso lo que hace es abaratar justamente la oferta política, porque el presidente tiene muy claro a quién le habla. El presidente le habla perfectamente a sus bases, a sus bases electorales que ha construido con todo este ejército electoral dentro del gobierno, con recursos públicos, con una violación flagrante a la ley, con una falta, llamémosle, de identidad de sus propios aspirantes, que cada uno insiste en parecerse cada vez más a él, le copian desde las palabras hasta los ademanes, incluso se clonan, está viendo quién llega a su simpatía de la mejor manera, como un proceso, en lo que sí coincido con Andrés, de control específico del poder. Y bajo este esquema, el tema de las cortinas de humo en las que todos entramos, partidos de oposición, ciudadanos, ¿no? Si tú entras hoy a las redes sociales o entras a alguna conversación, el tema es el presidente López Obrador, de los que lo odian o de los que lo quieren o de los que no están de acuerdo con lo que va a suceder.
Pero además rompe no solo el principio de equidad, rompe todos los principios constitucionales de leyes que hemos venido construyendo durante mucho tiempo justamente para evitar los abusos del poder. Y déjame dar solo 2 datos y con esto concluyo en esta participación que me parece importante. Vale la pena recordar que la modificación a las leyes electorales que se han hecho en los últimos tiempos fueron derivados de la petición de seguidores del propio Andrés Manuel López Obrador. La del 2007, la primera de las reformas que se hace en ese tiempo, luego de la elección del 2006 que acusa el fraude, surge la reforma electoral a partir de él, ¿no? En donde el presidente ya no tendría que promocionar su imagen. Era una de las cosas que había solicitado y se hace una reforma con el consenso de todos los partidos políticos. Luego en 2014 viene una discusión también y en ese mismo sentido se hacen otras reformas que derivan de las propias quejas que tenía López Obrador cuando eran minorías, ¿no? Y hoy lo que vemos es justamente que todas esas reglas que se hicieron a petición expresa de un aspirante y su grupo y movimiento que lo acompañaba están siendo rotas por él, porque evidentemente él se ha convertido no en el jefe de Estado mexicano que tendría que resolver los problemas cotidianos de las personas, sino en el jefe de partido que tiene muy claro que quiere dejar a su sucesor. Sé, y dice Andrés, y también lo dijo José Fernández, que pues hay esa tentación de todos los que llegan a ser gobernantes de dejar a su sucesor, pero el elemento adicional que me parece que es importante reforzar es que ahí el tema democrático está completamente roto y lo que el presidente para todos, seguidores y no seguidores, es el que manda soy yo decido quién se queda, yo decido quién va a ser el presidente y yo decido cómo va a ser el gobierno. Y a eso él le llama cambio de régimen. A mí lo que me parece que es la violación constante y flagrante a las leyes que este país se ha dado a través de la pluralidad. Andrés Pasco, estoy contigo. Tu opinión. Bueno, nomás para clarificar, Adriana, yo no dije que fuera, no quise decir, si me expresé mal, lo lamento, que fuera una administración profesional. Dije que él es un profesional en administrar la opinión pública, eso es lo que quise decir, porque eso ciertamente lo hace muy bien, nos parezca bien o mal, pero lo logra y por eso mantiene altos niveles de popularidad. Pero es un gobierno que está completamente basado en la comunicación del presidente. Ese es su fundamento absoluto. Si cualquiera ve las encuestas, ve que la administración como tal está reprobada en la mayor parte de las áreas, pero el presidente está aprobado personalmente, ¿no? Eso te habla de que tiene una cierta capacidad de conectar con la gente y con las ambiciones, etcétera. Pero lo que sí me parece grave, y en esto concuerdo con Adriana, es que todas estas reglas electorales con las que vivimos hoy se construyeron en gran medida para complacer a una oposición furiosa que tenía razón en muchos sentidos, ¿no? O sea, creo que las reglas electorales que se han venido construyendo a lo largo de los años tenían sentido de evitar el uso de recursos públicos para elecciones, o al menos tratar de controlarlo, evitar que los funcionarios utilizaran su posición de poder para influir a la opinión pública, evitar que el micrófono gigante que te da la presidencia fuera un influyente en la votación final. Pero sobre todo, me parece que estamos viviendo un momento de extraordinaria simulación, ¿no? El hecho de que se simule en Morena de que va a ser una encuesta, cuando todos sabemos que Andrés Manuel va a decidir. O sea, eso es lo que están tratando de hacer todos. En efecto, por eso tratan de ser sus clones, cuando en realidad ninguno lo puede lograr, porque pues, Andrés Manuel como personalidad es única. Sheinbaum nunca va a tener el carisma de Andrés Manuel. Ebrard tiene sus propias características positivas o negativas, pero ciertamente no puede hablar como habla Andrés Manuel. Entonces creo que lo que estamos viendo y lo que tenemos que tener consciente como sociedad civil, como periodistas y etcétera, es no caer en las trampitas que nos ponen para que estemos siempre enganchando con sus simulaciones y realmente hagamos lo que decían de que exigirles que rindan cuentas, corrijan errores y cumplan con las promesas que los llevaron al poder, ¿no? Como la corrupción, por ejemplo, o la violencia. Sí, aquí yo creo, vamos a tener que hacer una pausa, pero les quería yo preguntar, hay algo que se escucha reiteradamente y lo comentaba hace un momento Adriana, que es
Andrés Manuel le habla a sus seguidores, que sus seguidores no ven y no escuchan la mañanera. Nos habla a nosotros, que somos los que lo reproducimos sus dichos en nuestros análisis, en nuestras críticas y en nuestros comentarios. ¿O ustedes qué opinan? Me lo comentan al regresar de la pausa, si son tan amables. Regresamos, estamos en A Fondo. Perfecto, entonces me salgo y me vuelvo a conectar. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Hago eso? ¿Me salgo y me vuelvo a conectar? De acuerdo. Bien, continuamos en A Fondo. Estamos hablando de si tenemos un proselitista o un gobernante en el Palacio Nacional. Les preguntaba yo, ¿a quién le habla Andrés Manuel López Obrador? ¿Realmente le habla a sus seguidores? José Fernández Santillán, por favor. Bueno, aquí está la maña, porque él ha creado toda una terminología. Entonces, fíjense cómo él no habla de ciudadano o ciudadanos, habla del pueblo. Y ese concepto es omniabarcante, como si hablara por todos. En latín esto se llama pars pro toto, o sea, en realidad es una parte, pero que se toma como el todo. Dice el pueblo, que es mi fiel aliado, o sea, los míos, frente al no pueblo, que son los que están en contra mía. Y entonces, como decía Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, decía, a los otros hay que apartarlos. Sí, era partidario del pars pro toto, pero la cuestión era que hablarle a la masa era hablarle con términos sencillos y para que los pudieran grabar, porque mientras más grande es la masa, decía él, es más tonta. Y entonces, ese es el desprecio que siente Andrés Manuel López Obrador por la gente que lo sigue y por la gente que no lo sigue. La otra cuestión que quiero agregar es la siguiente. La democracia se basa en el diálogo, tanto así que los griegos la llamaban
y segoría, que quiere decir igualdad de palabra. Entonces, en 1977, el gobierno comenzó a hablar con la oposición y se pusieron de acuerdo para crear la ley orgánica de procesos políticos y partidos políticos y procesos electorales. Y de ahí todas las reformas habían sido consensadas hasta 2018, cuando López Obrador rompe el diálogo con la oposición y trata a la oposición como los enemigos, como los contrarios, que es uno de los principios básicos del populismo, inventar un enemigo. Y entonces el país hoy está polarizado, por una parte. La otra, y con esto termino, el sistema presidencial que se creó durante el régimen de la revolución fue un sistema institucional. Teníamos instituciones fuertes, no había violencia en el país, sí era un sistema autoritario, pero era un Estado fuerte y cuya vértice era el presidente de la República. Hoy lo que ha estado haciendo Andrés Manuel López Obrador es demoler literalmente las instituciones públicas para quedarse con el poder personal. A esto Giovanni Sartori lo llamaba el sultanato, o sea, gobernar confundiendo los bienes públicos con los bienes privados. Entonces, el carisma, como decía también Porfirio Muñoz Ledo, no es heredable, de tal manera que efectivamente quiere que haya continuidad del régimen, pero sobre todo quiere crear un maximato a través del cual ponga a un títere o a una títere y él siga mandando. Eso es a lo que estamos asistiendo y por eso se dice, estas son las corcholatas y cualquiera me va a seguir sirviendo. Cuidado, Marcelo no es así. Tal vez la Sheinbaum y Adán Augusto sí, pero no Marcelo Ebrard. De acuerdo, Adriana, estoy contigo. ¿Un comentario en este sentido? Sí, bueno, déjame empezar por diferir un poquito con José Fernández en el tema de que Marcelo no es así. Cuando yo escuché a Marcelo sentirse orgulloso de que ya lo nombró corcholata por lo menos 5 veces, cuando, insisto, este proceso de la dignidad con Marcelo Ebrard, que además está derivado de un tema muy simple, tanto Claudia como él están involucrados en todo este proceso de la línea 12 del metro, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me parece que los tres son exactamente iguales, que los tres están queriendo quedar bien con un personaje como el observador en lo personal, y lo que digo, qué terrible sería elegir a cualquiera de los tres, ¿no? Pero bueno, eso no está en las manos de ninguno de nosotros, será el propio presidente el que le dé a Mario Delgado la instrucción, pero los tres son exactamente iguales, han permitido demeritar sus propias carreras políticas. No le quito a Marcelo su experiencia como jefe de gobierno de la ciudad en su momento, pero lo que sí puedo decir es que ha perdido todo sentido de dignidad. Y a mí eso me parece verdaderamente terrible. Y lo que sí te puedo decir es que con el inicio de las conferencias matutinas, una vez que llega a la presidencia de la República, concretamente a Palacio Nacional, se generan 2 efectos, Maite. El primer efecto es fortalecer su base. A mí me parece que eso era uno de los elementos importantes. Él quiere hablarle a los suyos, ese pueblo bueno al que le habla todos los días, al que le da de una u otra manera algún apoyo, el que además está conectado a través de las redes sociales desde la presidencia de la República, desde Palacio Nacional, desde el manejo de Jesús Ramírez y algunos otros operadores, desde sus superdelegados que tienen esta red. Pero también hay otro elemento en el que me parece que la oposición hemos caído, y me refiero a la oposición partidista, después hablaré de las otras oposiciones, pero de la partidista, en ese juego, que es inhibir el voto, Maite. Entonces, entre más sucede esta polarización de la que José Fernández nos habla, o sea, entre más sucede, más gente decide no participar en los procesos electorales. Y recordemos que, pues para él, entre menos gente participa, pues es obvio que la base que él tiene es la que más puede mover. Y ahí hay un elemento que yo quiero destacar.
quienes somos oposición partidista nos hemos convertido prácticamente en los replicadores de su mensaje, y yo, que he sido muy crítica dentro del propio partido y de las coaliciones que se han formado, lo que he dicho es, mientras no haya un cambio de estrategia de las dirigencias nacionales de los partidos políticos que somos oposición, y entendamos pues que no basta ser una oposición, sino presentar una alternativa para la solución de los problemas cotidianos de las personas, entonces el camino por el que vamos va a ser exactamente el mismo en el 2023 y en el 2024. Baste ver hoy algo que, pudiendo ser un distractor, que es concretamente la participación por primera vez en la conferencia matutina de Pablo Gómez con el tema de la denuncia penal contra Enrique Peña Nieto, eso me parece que es el mensaje más claro, no de un distractor, yo diría de una advertencia, de un pacto que se generó antes, en el 2018, y que ahora, previo al proceso electoral del Estado de México, estamos por ver cuál va a ser el desenlace. Yo digo, ¿es la renegociación del pacto o es la ruptura del pacto? Si va a haber una carpeta de investigación hoy contra Enrique Peña Nieto y lo va a meter a la cárcel, entonces va a ser la estrategia electoral de López Obrador, porque sabrás lo que eso significa para mucha gente que hoy con tanto odio quiere ver a alguien en la cárcel, ¿no? Y esa sería una estrategia, si es que se rompe el pacto. Pero si no, es una renegociación dentro de esta élite política que estará diciendo, bueno, vamos a ver a quién se le queda el Estado de México y a cambio de qué va a ser, ¿no? Y eso es el elemento que me parece que hoy estamos viendo de un gobierno que sí, y ahí sí tengo esta plena coincidencia con Andrés, comunica un presidente que comunica perfectamente bien a quien quiere comunicarle, incluso al Círculo Rojo. De acuerdo. Andrés Vasco, tu opinión. Creo que hay un tema que va a trascender a este gobierno en el asunto del proselitismo gobierno, y que debe ser algo que debe preocuparnos como sociedad y como medios, y que debemos tener, que es el daño a la cultura política. La cultura política mexicana nunca ha sido históricamente muy saludable, siempre hemos sido un país con mucha corrupción y con mucha mentira y manipulación, pero lo que estamos viendo es un proceso de deterioro en el discurso gubernamental, y ese deterioro en el tema del uso de groserías y de descuido, y no es que tenga nada contra las groserías, porque ciertamente las uso todo el tiempo, pero desde las posiciones de poder se ha descuidado mucho el lenguaje social, político, y eso permea no solo al propio gobierno, sino a la sociedad. Y entonces vamos rompiendo las estructuras que nos permiten comunicarnos con determinada deferencia, empatía y respeto. Y la ruptura del cuidado de los lenguajes, de las palabras, tiene un efecto peligroso. Andrés Manuel hace algo que a mí me llama muchísimo la atención, que es que miente con la verdad todo el tiempo. Como decía Adriana, le conviene que la gente no vaya a votar. Por supuesto que le conviene, pues tiene una estructura de voto organizado titánica. Entonces, entre menos gente vaya. Pero entonces, ¿qué hace? Va a la mañanera y llama a la gente a votar. Y dice, entre más gente vote, entre menos abstención haya, las estructuras corporativas funcionan menos. Es cierto. Pero al mismo tiempo, su propio partido y su propia estructura y su tota están haciendo todo lo contrario a ese propósito. Entonces, este deterioro es muy difícil de revertir, ¿no? O sea, tendríamos que soñar con alguna oposición que, en efecto, pudiera realmente consolidarse en una figura que revierta esto y que lo haga con suficiente legitimidad para revertirlo. La oposición está muy dañada tanto en su discurso como en su imagen, como en su capacidad de conectar con la sociedad, y eso le va a ser sumamente difícil construir un discurso que sea verosímil ante las verdades absolutas y gigantes que Andrés Manuel considera tener. Y yo creo que ahí está el gran desafío, y por eso creo que es muy delicado y es muy importante no caer en el juego de usar la violencia verbal y la agresión y el bullying, etcétera, como una forma de comunicarnos. Creo que tenemos que romper con eso, y las redes sociales han contribuido mucho a empeorar ese ambiente, ¿no? Creo que una oposición responsable tendría que cuidar mucho más cómo se expresa, aunque sea menos vendedor y cliquero, ¿no?
De acuerdo. José Fernández Santillán comenta, hablaba hace un momento de Sartori y su definición del sultanato. Sartori también habla de que las democracias se sustentan, por ejemplo, las democracias como la nuestra, por ejemplo, en la legitimidad y el ejercicio del poder. El presidente se ha deslegitimado en el ejercicio del poder para una parte de los ciudadanos. Sin embargo, vemos los grandes problemas nacionales y vemos una sociedad que no se ha manifestado, que no protesta. Vaya, tenemos inflación, violencia, desabasto de medicinas, pandemia, infraestructura de salud, deshecha, crisis educativa, nulo crecimiento económico y escasez de agua. Y las calles, no hay nadie protestando. Sí, lo explico. Y a través de los mismos mecanismos utilizados por Sartori y por Norberto Bobbio. La legitimidad hace referencia al título del poder. O sea, que llegues cumpliendo las reglas que dicta la tradición o la ley para poder nombrarte y que que te nombren a ti mismo como presidente de la República. Y quien es un gobernante ilegítimo es aquel que llega al poder sin tener derecho a él. Pero se puede deslegitimar en el ejercicio del poder. Ahí voy. En lo siguiente, esa es la legitimidad. La legalidad hace precisamente énfasis en el ejercicio del poder. Un gobernante democrático debe ejercer el poder dentro de la ley. Y si no lo hace, se convierte en tirano por defecto de ejercicio. Eso es lo que le pasó a Hugo Chávez y es lo que le está pasando a Andrés Manuel López Obrador. Adriana lo ha repetido en muy diversas ocasiones. No respeta la ley. Entonces, un gobernante que no respeta la ley se convierte en un tirano por defecto de ejercicio. Esta es la diferencia entre legitimidad y legalidad, que hay que tenerla muy claro, porque si no, entonces un lenguaje político confuso nos lleva a acciones confusas, como lo dijeron Bobbio y Sartori. La otra cuestión que quiero enfatizar es ¿cuáles son las corcholatas que tiene la oposición? Si hemos hablado de las corcholatas que tiene Andrés López Obrador y que las pasea y las ventila y que las promueve por todos lados, la oposición no está unida, no está presentando una imagen de coherencia. Afortunadamente, en el 2021 pudo quitarle la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y así ya no pudo seguir haciendo cambios a la Constitución. En la Cámara de Senadores no tenía desde un principio mayoría absoluta, Morena. Entonces ahí las cosas se le han complicado. Entonces, hay que tomar en cuenta que antes del 24 están dos elecciones muy importantes, el Estado de México y Coahuila, y las quiere ganar porque son bastiones priistas, y sobre todo el Estado de México es fundamental. Por eso la referencia que ustedes hacían. O sea, no es casualidad que Pablo Gómez se presente y diga: presenté una carpeta y una denuncia ante la Fiscalía General de la República por movimientos millonarios entre la familia de Enrique Peña Nieto. Pues eso se sabe desde hace tiempo, nada más que lo sacan cuando es oportuno políticamente. ¿Y por qué? Porque hay un antecedente.
hace algunas semanas se reunieron en Madrid políticos y exgobernadores del Estado de México para hablar sobre la sucesión presidencial en el Estado de México. Y entonces, como habían quedado Pancho Villa y Álvaro Obregón, de que te dejo vivo a ti, Villa, si te callas la boca, pero si abres la boca, te va a ir mal. Y terminaron matándolo en 1923. Entonces, el pacto de impunidad creo que se rompió. Y ese es el aviso de que la UIF ya empezó su trabajo, la Fiscalía General de la República también, y no sabemos hasta dónde va a llegar. Si nada más es un estate quieto, porque quiero el Estado de México y no me lo van a quitar, o pueden llevar a la persecución y a la cárcel a Peña Nieto. Pero hay otro personaje dentro del sexenio de Peña Nieto, y con esto termino, Luis Videgaray. Luis Videgaray realmente fue el vicepresidente y a veces el presidente, porque mientras Peña Nieto andaba en la farándula con chicas guapas, manejaba realmente el poder del país, tanto así que pudo poner a su corcholata, que era su gran amigo del ITAM, José Antonio Meade, y entonces era la continuidad de la tecnocracia. Ahora lo que se quiere es la continuidad de la 4T, que es ni más ni menos continuar el sultanato de López Obrador. Que es la ineptocracia, no la tecnocracia. La ineptocracia, la burocracia. Un comentario en ese sentido, en el sentido de por qué estos grandes problemas que está viviendo nuestro país parecen no reflejarse en un malestar de la ciudadanía. Adriana, voy contigo. Mira, es importante entender el origen de los partidos políticos y me parece que todos hemos perdido la brújula. Yo siempre hablo en plural y me incluyo porque sería muy egoísta de mi parte decir mi partido lo hace y yo no. Yo soy parte de Acción Nacional desde hace ya 27 años y lo que creo que lo que está sucediendo con mucha, yo diría, preocupación, y lo que veo es que no puedes combatir el populismo sin democracia. Eso es lo que nos está sucediendo. Entonces, lo que tiene son estructuras prácticamente conformando una coalición de manera cupular. Se reúnen 3 líderes de partidos políticos, unos de ellos muy cuestionados. El PRD ha perdido por lo menos el registro en 20 estados de la República. Entiendo que la construcción de la narrativa se plantee como que en el 2021 le quitamos la mayoría calificada a Andrés Manuel López Obrador. Yo quiero dar un dato, fui diputada en la legislatura pasada y lo que te puedo decir es que no tenía la mayoría calificada. Hicieron una serie de acuerdos, se pasaron diputados, incluso que habían ganado con las siglas del PAN, del PRD y de MC, se pasaron al Verde y luego del Verde se pasaron a esta coalición con Morena, es decir, empezaron a construir así. Hoy les fue más complicado hacer esa compra porque de una u otra manera estaban los diputados mucho más vigilados, ¿no? Y te pongo un ejemplo, el actual gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, ganó con las siglas del PAN, del PRD y de MC. Se pasó al Verde y ahora es uno de los aliados de Andrés Manuel López Obrador, con él 15 diputados más, 2 independientes, que es exactamente lo mismo. Es decir, hay una mala construcción. Se juntan 3 personajes, deciden de manera unilateral y ahí me parece fundamental destacar lo que José Fernández dice, entre la legalidad y la legitimidad. Los partidos de oposición están legalmente cumpliendo con su forma estatutaria de cómo decidir qué candidaturas van, pero no están legitimando ninguna de sus decisiones porque han olvidado el PRI a sus bases, el PAN a su militancia y ambos a la sociedad que los apoyaba sin tener ninguna militancia, que es lo peor. Y entonces el discurso que traemos hoy son la falta de causas, ¿no? Hablamos de todo lo malo que hace López Obrador, nos convertimos todos en analistas y poco hemos hecho para poder darle una alternativa a los ciudadanos que les diga, oye, si hay otra forma de cambiar las cosas. Te voy a poner un ejemplo muy simple que sucedió en estos días. Para nadie es desconocido
que al inicio de las conferencias matutinas el 3 de diciembre se inauguró una nueva era incluso en el Poder Judicial. Al año de que esas conferencias matutinas se dieran ya públicamente y se linchara a todo el mundo ahí. No hay sector que no esté linchado en esas conferencias matutinas. A mí no me gusta llamarlas mañaneras, pero en ese momento la renuncia de un ministro de la Corte, el congelamiento de las cuentas dio cambio incluso al Poder Judicial. Y entonces hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia presenta una iniciativa de ley de un tema que va en aumento y que ha sido uno de los focos más grandes del presidente López Obrador, que son los feminicidios, y presenta una iniciativa de ley. Tu servidora, junto con muchos diputados desde el 2019, presentamos prácticamente una iniciativa similar, yo creo que con menos errores técnicos que de lo que hoy veo en ese sentido, pero la oposición no ha sido capaz de decir, oiga, nosotros ya teníamos una propuesta en este sentido para una ley general en materia de feminicidios, que se negaron a discutir en la Cámara de Diputados para acabar con esta violencia feminicida, y que incluso el fiscal general de la Nación había planteado con toda desfachatez de desaparecer el tipo penal. Y no hay una construcción de una narrativa que nosotros podamos decir, oye, espérate, sí, fuimos oposición, pero también aquí había una alternativa. Eso no lo estamos haciendo. Lo que Andrés Manuel López Obrador, y perdón por haberme extendido por el tiempo de los demás compañeros, pero lo que me parece es que mientras nosotros sigamos en el juego de Andrés Manuel López Obrador en ese tema, pues entonces estamos entrando en una agenda que nunca va a ser posible salir. Entiendo que hoy se quiera buscar a un personaje que sustituya esta figura tan fuerte de López Obrador para ver quién es candidato, pero el asunto de fondo es que si tuviéramos nosotros una propuesta con mucha más claridad de que somos una alternativa para los problemas cotidianos de las personas, entonces podríamos alentar el voto ciudadano. ¿Qué creo? Que no está perdido el 24, también lo creo, y que se puede construir una mucha mejor propuesta con candidatos que sepan hacer política pública. Pero que nosotros, me parece, una gran parte de la sociedad le está ganando la inmediatez, a los partidos políticos de oposición les está ganando la inmediatez, y entonces queremos sacarnos de la manga algo que no construimos. Y mientras las decisiones no se legitimen y combatamos a López Obrador populista con una propuesta democrática, legitimada y legal por parte de la oposición, entonces el resultado que tendremos, Maite, lamentablemente será el mismo. Yo le apuesto a que las cosas cambien y ojalá mejoren, y que nosotros cambiemos de estrategia. Y eso pasa por todos aquellos que sabemos que el país está mal, incluyendo los medios de comunicación. Bien, regreso contigo, Andrés Pasco. Tengo que hacer una pausa. Continuamos aquí en A Foto. Aquí estamos.
Bien, continuamos aquí en A Fondo y dejé pendiente el comentario de Andrés Pasco. Estamos ya en el final del programa. Te ruego brevedad, si eres tan gentil, Andrés. Con mucho gusto. Bueno, nada más un par de puntos, si es mi última intervención. Tú decías que no se ven las propuestas. Ha habido un grupo que sí ha protestado mucho, que han sido las feministas. Las feministas han sido probablemente uno de los momentos más difíciles de manejar para el gobierno actual, sobre todo porque es un gobierno que se presenta como progresista cuando ciertamente está muy lejos de serlo. Pero lo que logró Andrés Manuel es impresionante, que es que fragmentó a todo el movimiento feminista entre las feministas 4T y las feministas disque conservadoras, según él, que estoy bastante seguro que la mayoría no lo son, y ese tipo de éxito que tiene de fragmentar a movimientos sociales que podrían lograr que se empujaran cambios es algo que debería preocuparnos mucho como sociedad, y es algo que los grupos sociales y los medios y tal tenemos que considerar en la medida que queremos construir un discurso que sea propositivo. Estoy muy de acuerdo con Adriana. Estar en contra es muy fácil. Cualquiera puede estar en contra de pinche todo, pero tenemos que estar a favor de algo, ¿no? Y ese a favor de algo, pues, no resulta ni muy atractivo, ni muy convincente, ni resulta particularmente creíble. Ese es uno de los grandes desafíos que hay si queremos que esto, al menos que la discursiva empiece a cambiar. Y un comentario sobre el tema de Peña que me interesa hacer. Yo no sé si sea una ruptura del pacto de impunidad, yo sinceramente lo dudo. Yo creo que más bien apunta a en efecto, estate quieto, un recordatorio de tal y no te vayas a poner difícil en el Estado de México. Pero lo vamos a saber pronto, porque si empiezan a salir videos, vamos a saber que sí es una ruptura. Y también tengo una lectura adicional, que es que creo que es una prueba de Andrés Manuel para Gertz Manero. Gertz Manero ya se volvió completamente insostenible. Y yo creo que usar esto para ver si Gertz lo va a sacar adelante y lo va a hacer bien, es una buena forma de o forzarlo a su salida o amarrarlo para siempre como un método de protección de Andrés Manuel post-gobierno, pues nomás para asegurarse de que nadie lo vaya a perseguir. Bien, nada más una pregunta. Comentábamos en el programa, algunos de ustedes, creo que José Fernández Santillán lo comentó, este exhorto que hace el INE, o esta prohibición que lanza el INE para un determinado número de personas, incluidos secretarios de Estado y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, para participar en actos de campaña o en movimientos o manifestaciones proselitistas. Pregunta sencillísima, ¿se acatará? ¿Sí o no, Adriana? ¿Yo, Maite? Sí, por favor. No. Sí, no veo a López Obrador acatando. Si no acata la Constitución, menos hará caso del resto, ¿no? Y la verdad es que a mí sí me duele mucho este país que ha sufrido un retroceso porque costó mucho construir desde la pluralidad. Sí. Habíamos avanzado, muchas cosas había que cambiar, pero ahí sí creo que no tiene intención de cumplir la ley. José Fernández Santillán, ¿sí o no? ¿Lo van a acatar? Es una medida cautelar que puede ser refutada frente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ya lo anunció Mario Delgado. Ese es por la vía jurídica. Por la vía política jamás lo van a acatar, van a seguir siendo lo que se les pegue la gana. Así es. Gracias, Andrés Pasco. No, por supuesto que no, pues si ya lo vimos con la revocación de mandato, lo vimos con la elección intermedia, jamás les ha importado, jamás les va a importar. O sea, ¿por qué? Obvio no. Gracias. Bien, pues llegamos así al final de A Fondo. Mi agradecimiento personal a Adriana Dávila, a José Fernández Santillán y a Andrés Pasco, y por supuesto a usted por la generosidad de su audiencia a nuestro programa. Dejo la señal ahora con Yoli Ramírez, que nos da un adelanto de lo que tendrá.
Yoli. Un gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues en minutos vamos a platicar con Jorge Cepeda Patterson y también pues vamos a analizar a fondo las implicaciones de esta investigación que se anuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Él asegura que rompe el mito de los intocables de los expresidentes mexicanos. Perfectos, nos quedamos en la señal de este canal. Gracias por su atención. Hasta la próxima.